Hoy quiero hablaros de un estudio que ha realizado la plataforma de Spotify, no en cuanto al consumo de podcasts en audio, sino en cuanto a los videopodcasts. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza un nuevo episodio al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y hoy quiero hablaros de un estudio que ha publicado Spotify sobre el consumo de videopodcasts en su plataforma. Y podemos encontrar todos los detalles de este estudio en la web laboratoriodeperiodismo.org, la cual os dejaré un enlace en las notas del episodio para que pues descubráis un poquito todos los detalles, aunque voy a leerlos en su gran mayoría. Pero me genera curiosidad, ¿no? Este consumo de vídeo podcast en primer plano, ojo, en primer plano, no esto que cierras o digamos apagas la pantalla del reproductor de Spotify para solamente escuchar, sino aquí hablamos de que es un vídeo podcast que tiene que estar viéndose con la pantalla encendida, en fin. El 27,55% de los videopodcasts que se consumen en Spotify son de comedia. La segunda categoría, con el 16,21% del consumo, y aquí en esta categoría tiene un pequeño asterisco que incluye videojuegos y pasatiempos, es la categoría de ocio. Y nos tenemos que ir hasta el 12,01%, donde se encuentra la categoría de sociedad y cultura, seguida de negocios con un 10,31%, a continuación, tecnología con un 7,67%, educación con un 4,74%, y el true crime, y esto es algo que me ha sorprendido mucho, claro, hablamos, ahora os daré de todos los detalles, pero claro, quizás te llama más ver comedia o ver ocio que crímenes reales, donde quizás la imaginación aquí juega un poquito mejor, ¿no? En el terreno de juego del sonido y no tanto del visual. Está con el 3,88% de las visualizaciones. Aquí no quiero hablar de descargas, pero sí visualizaciones. Seguido, muy pegadito, de salud y bienestar físico con un 3,77%, noticias con un 2,81%, arte 2,32%, ficción 1,91%, cine y televisión, y esto es algo... Claro, aquí no hablamos de televisión que se emite, sino de podcasts que hablan de cine y televisión, 1,49%. 1,28% en cuanto a deportes, 1,79% religión y espiritualidad, que me cuesta verlo porque ya las letras son muy chiquititas, y otro, que imagino que será No sabe, no responde, 2,90% de las visualizaciones. Disculpad, que tenía que pegar un pequeño traguito de agua que no me da la garganta. Y ahora sí, vamos a leer el estudio publicado por laboratoriodeperiodismo.org. Quiero aprovechar que ya que nos han traído este pequeño estudio de Spotify, pues hombre, qué menos que recomendar su podcast, El futuro de periodismo, el cual podéis encontrar en todas las plataformas, publicado por Laboratorio del Periodismo. Se trata de un podcast de Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca Etena, en el que se abordan claves para entender presente y futuro de la industria de los medios y del periodismo, con entrevistas y recomendaciones. Vamos ahora sí al post que os decía, que dice lo siguiente. Un nuevo estudio de Spotify, realizado a una muestra de 1.400 suscriptores de pago, ojo, pone sobre la mesa algunas de las nuevas tendencias que está viviendo el podcasting, entre ellas una creciente preferencia sobre el uso del vídeo en los podcasts. Claro, aquí la encuesta la hace Spotify, la cual quiere que estemos pendientes del vídeo porque lo promocionan, y esto lo han corroborado el propio personal de Spotify, por ejemplo en los Podcast Days, que ellos no niegan que dentro de esas recomendaciones que hacen en su plataforma priorizan a aquellos podcasts que publican en vídeo. Lógicamente, pues a ellos les interesa que la gente tenga su aplicación abierta, porque oye, para eso la hacen y para eso tienen su plataforma. El análisis revela patrones de consumo, preferencias de género y hábitos de interacción de la audiencia en el ámbito de los podcasts. Entre los hallazgos de la investigación destacan estos puntos. Videopodcast. Los videopodcasts están ganando popularidad en diversas categorías. La comedia lidera la clasificación. Bueno, aquí
pues hacen un pequeño ranking, que es el que os he desglosado yo al inicio de este episodio, y añaden que estas cifras demuestran cómo distintos géneros atraen a los espectadores en el mundo de los videopodcasts. Como os he leído antes, digamos que el mayor porcentaje es un cuarto del total, un 27,55% en el caso de la comedia, pero tampoco es que haya una diferencia, quiero decir, no hay un 80% de una categoría que se lleve el gran trozo del pastel, ¿no? Es un 27,5%, bueno, un cuarto de la audiencia. El horario preferido para los videopodcasts. La audiencia tiende a escuchar solo el audio de los videopodcasts entre la 1 al mediodía y las 5 de la tarde. Por la tarde y noche, desde las 6 hasta la medianoche, los usuarios prefieren una experiencia visual más inmersiva, optando así por los videopodcasts, por ver los videopodcasts. Las fluctuaciones en el descubrimiento de programas. El estudio muestra que los oyentes son más propensos a empezar nuevos programas en enero, marzo, julio y octubre, coincidiendo con los eventos de inicio de temporada y comienzo de ciclos como el Año Nuevo o el verano. Pues hombre, oye, si estáis descubriendo por algún casual este podcast al otro lado del micrófono, quiero presentarme, yo soy Jorge Marín y todos los días, de lunes a viernes, en apenas 10 minutitos, os traigo lo mejor del metapodcasting con noticias, eventos, curiosidades, estudios, como el caso de hoy, y en definitiva todo lo que se cruza en mi camino en cuanto al metapodcasting. Los patrones de consumo semanal. Durante los días de semana se registra un 78% de consumo, con un pico entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, horas asociadas a desplazamientos y actividades cotidianas. Los fines de semana el consumo aumenta alrededor de las 11 de la mañana y el mediodía, con picos más pequeños durante la noche. Imagino que será cuando la gente se va a dormir. Las preferencias de género según el momento del día. Los géneros como religión, espiritualidad, arte, historia y bienestar físico tienen una mayor audiencia en las mañanas y altas horas de la noche. Por otro lado, las categorías como ocio y niñez y familia experimentan un aumento durante la tarde. Bueno, quizás es que por la mañana y por la noche no hay niños, pero sí por la tarde. Entonces ahí pues, conviene escuchar podcast para todos los públicos. Se me ocurre, ¿eh? Esto es una suposición mía. Las interacciones del oyente y la personalización. Un 73% de los oyentes expresó interés en interactuar más con los presentadores de podcast. Por ejemplo, las preguntas personalizadas en Spotify tienen 8,7 veces más probabilidades de recibir una respuesta. Por cierto, he cambiado la pregunta predefinida que podéis encontrar si me estáis escuchando en Spotify. Podéis dejar unos comentarios allí. Respecto a cada uno de estos episodios, he quitado la típica pregunta que te propone Spotify y ahora la he personalizado un poquito más. Os invito a escucharla, al igual que os invito a dejar 5 estrellas. Hombre, si os gusta este podcast, a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudaréis a promover la visibilidad de este podcast. El impacto de la interacción en la fidelización de la audiencia. Los oyentes que interactúan con las funciones del podcast, como secciones del tipo preguntas y respuestas, a la que os acabo de hacer referencia, consumen 2,35 veces más horas del programa al mes que aquellos que no interactúan. Pues hombre, si interactuáis 2,35 veces más horas de este metapodcast, yo estaré requete encantado. En cuanto a las fuentes de descubrimiento de podcast, mira, aquí os recomiendo que escuchéis los episodios que hago todos los lunes, donde os recomiendo a otros podcasts en mis lunes podcasteros. Mira, justo, las recomendaciones de los creadores favoritos son la principal fuente de descubrimiento de nuevos podcasts con un 54%, seguidas de las recomendaciones de amigos y familiares. Hombre, yo soy podcaster, pero también puedo ser vuestro amigo, familiar solamente de unos poquitos, hombre. Y la exploración en Spotify con un 50%. En el anterior caso, las recomendaciones de amigos y familiares, 53%, y la exploración en Spotify un 50%. Las redes sociales también juegan un papel importante, especialmente entre la generación Z. Y en cuanto a este estudio, se ha realizado analizando la contribución de cada género al consumo total de videopodcast y la tasa de consumo por hora en diversos periodos a lo largo de todo el año 2023. Se encuestó a 1.400 personas en Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Ay, claro, es que no estamos ahí los españoles. Claro, por eso, si hubiéramos estado los españoles en este estudio, hubiéramos roto todas las estadísticas porque nos salimos como consumidores de podcast. Bueno, todos estos, las 1.400 personas que han entrevistado en estos países son todas suscriptores de Spotify Premium y también consumidores habituales de podcast.
como espero que lo seáis vosotros y que me sigáis acompañando cada día a partir de las 6 de la mañana a través de vuestra plataforma de podcast favorita. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.